Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, retomando las reflexiones diarias de cada mañana. En esta ocasión tocaremos un tema importantísimo, ya que vivimos unos tiempos electorales que son cruciales para la vida de nuestra nación. Para nosotros es importante tocar este tema. Estaremos hablando sobre la visión dualista de la vida, a cargo de un servidor. El presbítero William Sánchez hablará sobre la política, qué es, su alcance y propósito. El presbítero David Velázquez estará hablando sobre la responsabilidad cívica del creyente. Y el licenciado en Sagrada Teología, Ezequiel Alba, estará hablando sobre las motivaciones de quienes aspiran a un cargo público. Los pastores que he mencionado son parte del equipo de la pastoral de nuestra iglesia y estaremos buscando dar una información que sirva para normar los criterios y dar bases para que cada creyente pueda tomar su lugar y ejercer su responsabilidad cívica y ciudadana de una manera responsable e informada. No pretendemos agotar todo el tema, sino dar algunos criterios que sirvan para ayudar a cada creyente a cumplir con sus tareas ciudadanas. Esto surge como una inquietud de que en estos tiempos algunos están a favor de que los creyentes puedan participar en la política y otros no. Y lo que queremos es permitirnos tener un tiempo de reflexión y análisis sobre qué es lo que la Biblia dice al respecto y deseamos que sea de bendición para todos. Bien, pues vamos a comenzar con esta parte de esta visión dualista de la vida, porque algunos consideran que sí se debe participar en la política y otros, ¿por qué no? Hay una visión dualista de la vida, aquellos que dividen la vida entre lo sacro y lo secular. Sacro sería todo aquello que está relacionado a la vida de la iglesia: orar, cantar, leer, predicar, etc. Y secular sería toda la vida cotidiana para algunos, ¿verdad? Que su tarea en el hogar, su trabajo, etc. Algunos dicen en mi vida secular o en mi trabajo secular. Esta división de lo sacro y lo secular está basado en una herejía griega. El filósofo griego Platón, que vivió cerca del 429 al 327 a.C., dividió la creación en dos partes autoexistentes y eternas. La primera parte para él fue el reino espiritual, que era considerado superior, y el segundo era el reino físico, que era considerado inferior. Esta división sacro-secular forma la mentalidad de muchos cristianos el día de hoy. Y eso es algo que tenemos que descubrir si nosotros estamos teniendo una mentalidad dividida entre sacro y secular. Tal vez usted mismo ha usado esta frase, ¿verdad? En mi trabajo secular, en mi vida secular. Esto es una herejía. La cosmovisión hebrea se opone a la cosmovisión griega. Para la cosmovisión hebrea, solo Dios existe desde toda la eternidad. La materia física no es eterna, sino que es creada por Dios, que es espíritu. Y Dios declara que su creación es buena, y así lo declara Génesis 1:31, dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que la creación desde esta perspectiva bíblica es buena. Ciertamente hay una diferencia entre los aspectos físicos y espirituales de la realidad. De todas formas, un reino no es bueno mientras que el otro es malo. A los ojos de Dios, tanto el reino físico como el espiritual, ambos son buenos, así como lo declara la palabra de Dios. Así que podemos afirmar categóricamente
que Dios es el Señor de toda la creación. La iglesia primitiva mezcló las cosmovisiones hebrea y platónica. Recordemos que cuando la iglesia primitiva surge y comienza a desarrollarse, la cultura de su momento era conocida como helenismo. No es otra cosa que la fusión de la cultura griega y la romana. A esta visión que se formó, esta cosmovisión que se formó en la iglesia primitiva, con la influencia de la cultura griega, del helenismo también, se llegó a conocer como gnosticismo. El gnosticismo fue una de las primeras herejías que surgieron en la iglesia primitiva. Es una herejía porque sus seguidores abandonaron la doctrina de la encarnación. No concebían que el Verbo, el Dios puro, haya tomado la carne, la materia corrupta. Por eso Pablo también, cuando escribe a los Corintios, dice que para los Corintios el Evangelio es locura. No conciben que un Dios puro, espíritu puro, pueda tomar la materia humana. Así que ellos concibieron una forma de salvar esta parte, diciendo entonces que Cristo no tomó carne humana, sino que solo era una apariencia humana. El gnosticismo ha plagado a la iglesia a través de los tiempos. Esta doctrina de la encarnación chocó profundamente con el gnosticismo. Usted puede investigar un poco más para conocer cómo surge y quiénes fueron aquellos que defendieron el gnosticismo en la iglesia del primer siglo. Y también las respuestas que surgieron en las confesiones que se dieron y en los concilios teológicos del primer siglo. El gnosticismo entonces hasta estos tiempos sigue estando presente en la vida de las iglesias. La era del razonamiento o de iluminación que surgió en Europa en el siglo XVIII produjo un encantamiento con el éxito de la ciencia moderna, la cual tenemos que reconocer fue dada a luz por cristianos devotos. Esto llevó a creer que con el simple razonamiento humano el hombre podía conocer las obras del universo físico. El hombre, a través de la ciencia y la razón solamente, podían llegar a ser como Dios y comprender toda la realidad. Así que lo que surgió en esta era del razonamiento fue el deísmo. Este sistema de creencias se llamó deísmo. El deísmo descarta lo milagroso y la providencia de Dios en la vida diaria. La mente europea durante la Iluminación clamó el tener la mayoría de edad. Dios fue olvidado como una reliquia desde el oscurantismo. Las personas iluminadas tenían suficiente entendimiento del mundo natural a través de la razón y la ciencia. No había nada que no pudiese ser explicado bajo razonamiento y bajo métodos y procesos científicos. Así que el secularismo es sacar a Dios de todo lo que antes había permeado. Se sacó a Dios de las escuelas, se sacó a Dios de la ciencia, se sacó a Dios de la filosofía, de todo. Y a eso el hombre se encumbró. Es lo que nosotros llamamos también el humanismo. Para ellos no había necesidad de realidad espiritual, pero había una necesidad de una historia de la creación. Porque ¿cómo se explicaba entonces el origen de todas las cosas? Ya no necesitamos a Dios, pero ¿cómo decimos que surgió todo lo que existe? Porque cada cosmovisión necesita una historia de la creación. Y ante esa necesidad de una historia de la creación, pues Charles Darwin proveyó para ellos esta historia en 1859 en su clásico El origen de las especies. Él proveyó una teoría de los orígenes que excluyó a un Dios creador, postulando que los organismos vivientes evolucionaron a través de un proceso de mutación o selección. El deísmo fue reemplazado por el naturalismo, que no es otra cosa que el secularismo materialismo.
Esta cosmovisión enseña que el universo está compuesto solamente de materia física. No existe un reino sobrenatural o espiritual. El naturalismo es la cosmovisión prevalente hoy en el occidente moderno. Permea cada área de la vida y el pensamiento moderno. El naturalismo impactó grandemente a la Iglesia del siglo XX. Como el deísmo, el darwinismo y el naturalismo ganaron supremacía cultural. La Iglesia de Occidente comenzó a acomodarse a este sistema de creencias. La fe cristiana ahora se basaba en creencias humanas subjetivas, un tema de experiencias personales enraizadas en la necesidad emocional, no en la Biblia. Esto dio nacimiento también a lo que se conoció como el Evangelio social, y el hombre llegó a ser el amo de su destino. La maldad es creada por la forma en que una sociedad es organizada, no por la depravación innata del hombre. La maldad fluye de la represión social, así que dejó de ser una situación de la naturaleza caída para convertirse en una forma en cómo la sociedad está estructurada. Esto es lo que plantea todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, es parte de lo que surgió con el deísmo. Sí, hay un Dios, pero está allí a lo lejos. No hay creador en el reino espiritual. Entonces, porque ya tenemos una historia que se adoptó a través de esta teoría que Charles Darwin planteó en su libro, como hemos visto, El origen de las especies. Así que esto es lo que hoy permea casi todo Occidente, y tenemos que reconocer que muchos creyentes el día de hoy, nuestros jóvenes, están viviendo ya bajo esta filosofía, este pensamiento humanista. Pero también después, como una respuesta a ese evangelio social, surgió el fundamentalismo. Fue una respuesta porque el evangelio social se estaba dedicando a transformar las estructuras sociales y ya no se preocupaba por la condición pecaminosa del ser humano porque lo negaba. Entonces, como respuesta a ello surge el fundamentalismo. Esto surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos creyentes, que eran más ortodoxos, buscaron rescatar a la Iglesia enfatizando los fundamentos espirituales de las Escrituras. Los fundamentalistas tomaron prestada las herejías antiguas del gnosticismo. El reino espiritual es bueno, la Biblia, el evangelismo, la asistencia a la iglesia, el servicio cristiano a tiempo completo y la oración. De tal manera que, por el otro lado, el reino físico y material se consideró como mundano. La ciencia, el razonamiento humano, la política, la economía y las acciones sociales, esto fue llamado secular. Eran cosas que debían ser evitadas por los cristianos. Esto impactó severamente al movimiento misionero mundial. De hecho, en el sureste de nuestro país podemos encontrar muy marcado estas visiones fundamentalistas. Con esa fuimos educados nosotros. Crecimos con algunas reglas muy claras. Nos decían: no se junten con estas personas, ir a un baile es mundano, ir a un cine es mundano. De tal manera que prácticamente yo me aprendí estas reglas desde niño. El creyente no toma, no fuma, no baila, no insulta y no va al cine, porque eso era pecado. Los argumentos: ¿por qué no ir al cine? Dice Salmo 1, no te sentarás en sillas de escarnecedores. Y bueno, era parte del fundamentalismo de aquel tiempo, y se creía entonces que haciendo estas 5 cosas uno ya era un creyente. Y se dividía la vida entonces de la iglesia como lo sacro, lo santo, lo bueno, lo espiritual, y el ir a la escuela, el trabajo, como lo mundano, lo secular. Por eso nosotros vemos hoy en día que lo que es la ciencia, la cultura, el trabajo, el deporte,
todo esto, la medicina, se considera aún lo recreativo, se considera como secular, mientras que todos los aspectos que tienen que ver con la vida eclesial se consideran como lo espiritual, lo sacro. Bueno, dejamos hasta aquí el día de hoy nuestras reflexiones. El día de mañana continuamos con esta serie sobre la visión dualista de la vida, porque tendremos que tocar el punto de por qué vemos como malo participar en la política. Que Dios les bendiga, tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos ustedes.